Ahora les invito a buscar en la Biblia el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, el versículo 6 y el 7. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y el versículo 7. Y quisiéramos estudiar un tema un poco a veces polémico, un tema interesante, que yo lo he titulado El tiempo no sería más. Y dice ese texto de Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 y 7, lo siguiente. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10, versículos 6 y 7. Ahora bien, después del chasco del movimiento millerita, iniciado por Guillermo Miller en octubre de 1844, su heredera, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ha reconocido en cada comentario sobre el capítulo 10 del libro de Apocalipsis que en ese pasaje se encuentra profetizada o profetizado el chasco del día 22 de octubre de 1844. Esa interpretación es totalmente correcta, pero se ha fallado en enseñar que después del año 1844 no habrá más profecía en relación con el tiempo para el pueblo de Dios. Los comentaristas en ese capítulo se basan en los versículos que dicen: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, como leía al principio. Durante años, nosotros los adventistas del séptimo día hemos enseñado de forma errónea, creo yo, que ese texto quiere decir que después del día 22 de octubre de 1844 no habrá más profecía de tiempo para el pueblo de Dios sobre esta tierra. Es decir, que más allá de esa fecha no aparecerá otra profecía en relación a un cumplimiento exacto de tiempos proféticos en el futuro. Esto ha llevado a la conclusión general de que después de la fecha del día 22 de octubre de 1844, el pueblo remanente de Dios nunca más anunciará al mundo una profecía que tenga que ver o que guarde relación con un tiempo profético preanunciado exacto. Si realmente somos objetivos y justos a la hora de hacer una interpretación de ese texto en su verdadero contexto, nos percataremos que el texto realmente no está diciendo lo que hasta aquí se nos ha enseñado o se le quiere hacer decir. Lo que realmente se nos enseña en ese pasaje bíblico es que el tiempo para que el juicio de Dios llegara no iba a exceder la fecha profética del día 22 de octubre de 1844. El chasco del movimiento millerita fue a consecuencia de una equivocación en cuanto al acontecimiento que debía ocurrir al final de los 2300 días proféticos del capítulo 8 de Daniel en su versículo 14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ellos no equivocaron el tiempo del cumplimiento de la profecía. En este caso, los milleritas, Guillermo Miller y los milleritas, no equivocaron el tiempo, sino el acontecimiento, el evento, que dicha profecía marcaba al final de 2300 años. Según la regla bíblica profética, que dice que un día en lenguaje profético equivale a un año literal. Y eso se puede encontrar en Levíticos 25:8, en Números 14:34 y en Ezequiel en el capítulo 4 en el versículo 6. Es decir, la regla profética que un día equivale a un año. Los milleritas, según la interpretación de la teología popular del mundo cristiano de sus días, pensaban y enseñaban que el santuario que sería purificado era el planeta Tierra, y eso fue lo que comenzó a enseñar Miller y sus seguidores. Ellos pensaban que el día 22 de octubre de 1844 Cristo regresaría a la tierra por segunda ocasión para purificarla del pecado por medio del fuego de su gloria. Aunque no se equivocaron en el cálculo exacto del tiempo en que la profecía se cumpliría, ellos sí erraron en cuanto al acontecimiento que debía suceder al final de ese periodo profético. El santuario que sería purificado no era el terrenal, sino el celestial, como dice Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2, que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, y el cual es ministro del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre.
allí en ese lugar santísimo del santuario celestial, Cristo ministra desde su ascensión al cielo en el año 31. Los mileritas no en ese lugar como tal, en el lugar santísimo, sino en el santuario celestial, que pasó al lugar santísimo el día 22 de octubre de 1844 para comenzar una nueva fase en el juicio, que es el juicio investigador. Entonces, la clave es que los mileritas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que marcaba la profecía y no en cuanto al tiempo especificado en el ritual simbólico de la lista de Levítico 23 y los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. Como esta profecía se encuentra localizada en el capítulo 8 del libro del profeta Daniel, de allí debemos partir para entender el significado real de la frase y el tiempo no sería más. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Los invito a ir conmigo al libro de Daniel. Allí en Daniel capítulo 8, en el versículo 13, aparece una pregunta que es la contestada en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Guardan una relación la una con la otra, porque para nadie es un secreto que Daniel capítulo 8 está relacionado con Apocalipsis capítulo 10, porque allí se habla del chasco, se profetiza el chasco de la iglesia adventista del séptimo día en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, y el chasco fue en relación al estudio de Daniel capítulo 8 por Guillermo Miller. Por tanto, hay una relación estrecha, íntima de estos dos capítulos en la Biblia. Ahora, esta dice así, en este caso Apocalipsis capítulo 10 versículo 6, y vamos allí, dice una pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Es decir, que eso ese está en Daniel 8:13. Les decía Apocalipsis 10:6, es Daniel 8:13. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la respuesta fue inmediata. Dice allí en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Por eso en el libro de Apocalipsis, específicamente en su capítulo 10, cuando se hace referencia al chasco sufrido por Miller y sus seguidores, basados en su cálculo del tiempo profético anunciado en Daniel 8:13 y 14, se le ofrece una respuesta a la pregunta formulada en el versículo 13. Esta pregunta tenía un ¿hasta cuándo?, por lo que la respuesta final se da en Apocalipsis 10:6, al decirnos que el tiempo no sería más. Esta visión tardaría por cumplirse en un futuro, desde los días de Daniel, por un espacio de más de 2300 años. Su inicio se estableció durante el reinado del rey Artajerjes II, quien fuera rey del imperio medo-persa, hasta mediados del siglo XIX, específicamente en el otoño de 1844 después de Cristo. Duró todo este periodo. En ese año profético, al final del periodo de 2300 tardes y mañanas mencionados en Daniel 8:14, comenzaría a vindicarse la verdad de la justicia de Dios con el inicio del juicio en el santuario celestial. En Daniel 7:22 aparece el pasaje paralelo de este evento del juicio celestial de la siguiente forma: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, escuchen bien, y los santos recibieron el reino. En este pasaje se nos advierte que llegaría un tiempo profético donde los santos de Dios recibirían la justicia y el reino divino. En la Biblia el juicio de Dios siempre está relacionado con una toma de poder. Y si quieren pueden comparar los pasajes de Daniel capítulo 7 versículo 14, Apocalipsis capítulo 11 con el versículo 15 y Lucas 19:12. Por tanto, como Daniel 7:22 no es más que un pasaje paralelo de Daniel 8:13, y allí se nos dice lo siguiente: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Entonces, esta es una parte más de la respuesta a la pregunta formulada en Daniel 8:13, que decía, ¿hasta cuándo? Esta quedaría reafirmada después de que sucedió el chasco del movimiento milerita por el pasaje de Apocalipsis capítulo 10 en su versículo 6, que dice que el tiempo no sería más. Por tanto, el día 22 de octubre de 1844 era el tiempo correcto y exacto en el cual Dios vindicaría su justicia y la de sus santos, otorgándole el reino a Cristo y a ellos con el inicio del juicio celestial, rescatando así la verdad pisoteada del santuario celestial. Resultará curioso notar que esta misma pregunta de ¿hasta cuándo? Se vuelve a hacer durante el cumplimiento de los eventos proféticos del quinto sello del libro de Apocalipsis,
Allí Juan escribe lo siguiente, en el quinto sello. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Es una pregunta. Entonces se les dio vestiduras blancas y les dijo que descansaran todavía por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos desde el 9 hasta el 11. Ahora bien, como adventistas sabemos que el quinto sello de Apocalipsis corresponde al periodo histórico de la quinta iglesia de Apocalipsis, que es Sardis. Es paralelo cada sello con cada periodo de la iglesia. Por tanto, el quinto periodo de la iglesia es paralelo al quinto sello. Por tanto, el quinto sello se está refiriendo al mismo periodo de tiempo que le tocó vivir a la quinta iglesia, que fue Sardis. Y esta iglesia se enmarcó en el periodo histórico de la Reforma Protestante, a partir del año 1517 después de Cristo, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Por eso Sardis significa en griego la renovada o la reformada, y fue la iglesia de la época de la Reforma. Este periodo concluyó justamente a partir de 1755 después de Cristo, cuando comenzó el periodo de la sexta iglesia, que fue el periodo de Filadelfia, que significa amor fraterno o amor fraternal. Al iniciarse las señales del sexto sello de Apocalipsis 6:12 con el terremoto de Lisboa, Portugal. Ese periodo de la iglesia apocalíptica de Filadelfia históricamente representó el gran despertar mundial del mundo evangélico cristiano hasta los eventos acontecidos a los mileritas entre los años 1840 al 44, con el gran chasco que inició el juicio celestial. Ellos clamaban, en este caso los mileritas, a Dios por justicia con la pregunta: ¿hasta cuándo vas a tardar en juzgar? Pero la respuesta divina fue que todavía debían esperar por un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos y hermanos fuera completado. Ese fue el tiempo que le restaba al cumplimiento del periodo del quinto sello, hasta el final del periodo de la sexta iglesia y sexto sello, concluido cuando comenzaría el juicio de Dios al inicio del mensaje de la séptima iglesia de la Odisea y el séptimo sello, que empezó a correr a partir del chasco sufrido por los mileritas el día 22 de octubre de 1844. Como antes dijimos, o les dije, los mileritas solo se equivocaron en cuanto al acontecimiento de este suceso. Ellos tenían el tiempo correcto. Ellos estaban totalmente acertados en cuanto a la fecha en que había de suceder este evento. Lo que ellos tenían equivocado era el evento que iba a suceder en esa fecha. Ellos llegaron a la solemne conclusión de que la purificación del santuario, mencionada en Daniel 8, era la purificación del pecado en el planeta Tierra por medio del fuego de la presencia de Dios durante los eventos de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad a nuestro mundo. Ellos no comprendieron en aquel momento que ese día 22 de octubre de 1844 solo comenzaba una nueva fase del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ese día comenzó la purificación del santuario celestial, con el inicio del día de la expiación, el cual estaba prefigurado por la sexta fiesta ceremonial judía de la lista de Levítico capítulo 23, escrito por Moisés 1500 años antes de venir Cristo. Este era el famoso día del perdón, o el Yom Kippur, como se dice en hebreo, del cual detalladamente se hace mención en los capítulos 16 y 23 del libro de Levítico. Esta fiesta anual ceremonial, la cual a la vez era uno de los 7 sábados ceremoniales anuales del calendario festivo hebreo, que se celebraba el día 10 del mes séptimo de cada año. En el año 1844, después de Cristo, ese día del Yom Kippur, el día de la expiación, coincidía con la fecha del día 22 de octubre. En ese año concluía el periodo profético de los 2300 días de Daniel, capítulo 8, en su versículo 14. A partir del decreto para restaurar y edificar Jerusalén, dado por el rey medo-persa Artajerjes II en el año 457 a.C., llegaríamos a 2300 años después, en el otoño del año 1844. En resumen, podemos decir que el día de la expiación o del perdón, o el Yom Kippur, presente en el ritual simbólico hebreo, representaba el juicio de Dios, el cual en un día futuro, como sombra,
se encontraría con la realidad o antitipo del juicio celestial. Esto, y nada más que esto, es el auténtico significado de lo que anuncia el pasaje de Apocalipsis 10:6. La frase presente allí, que dice que el tiempo no sería más, no quiere decir que después del 22 de octubre de 1844 el pueblo de Dios no tendrá más mensajes que tengan que ver con el tiempo o que tengan profecías de tiempo. Esta frase tan solo es una respuesta a la interrogante ¿hasta cuándo?, presentes en Daniel 8:13 y en Apocalipsis 6:10. Es decir, que ya había llegado la hora o el tiempo para que Dios iniciara el juicio tan largamente esperado por los hijos de Dios. Esto no se extendería más allá de la fecha del día 22 de octubre de 1844, por lo que nadie estaría autorizado para poner una fecha más allá para el inicio del juicio investigador que el día 22 de octubre de 1844, porque no iba a haber un tiempo más allá, el tiempo no iba a ser más para el inicio de este juicio que no fuera el cumplimiento profético de la sexta fiesta de la lista de Levítico 23, que se cumplió precisamente un día 22 de octubre de 1844. El juicio se inició en ese tiempo exacto y no en otro periodo de tiempo. Aunque los mileritas se habían equivocado en cuanto al acontecimiento, porque pensaban que era la purificación de esta tierra con la venida de Cristo y no en el cielo, en el juicio investigador, la purificación del santuario celestial, habían calculado el tiempo correcto del cumplimiento de la profecía. Ellos estuvieron correctos en cuanto a la fecha. El día 22 de octubre de ese año, de 1844, era la fecha y es la fecha correcta. Por eso, el tiempo no sería más para el cumplimiento del juicio celestial. Sin lugar a dudas o especulaciones, la fecha correcta, según los cálculos de la profecía bíblica, no puede ir más allá de la calculada por los milleritas y Guillermo Miller, y más con aquel movimiento del séptimo mes iniciado por Samuel Snow y Storr. En este caso, el día 22 de octubre de 1844 después de Cristo. Esta fiesta debía celebrarse durante el día 10 del mes séptimo del calendario religioso judío, hebreo. En esa y solo en esa fecha histórico-profética y no en otra se cumplió el periodo preanunciado por Gabriel a Daniel de las 2300 tardes y mañana de Daniel capítulo 8 en el versículo 14. Que Dios los bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.